Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Es un aporte de la Escuela Bíblica Católica Yeshua a las personas que tienen que ver con la liturgia de los domingos y aún también a las personas, a los cristianos del común que quieren conocer algo más de lo ordinario de las lecturas dominicales. Hemos avanzado ya bastante en el tiempo litúrgico, en el tiempo ordinario. El tiempo ordinario, estamos actualmente en la segunda parte del tiempo ordinario, que se extiende desde después de Pentecostés hasta el comienzo del Adviento. Y esta semana, este domingo que viene, comienza pues la semana 16ª, la semana 16 del tiempo ordinario. Las semanas del tiempo ordinario son 34, de modo que si ustedes suman 16 y 16 les das 32, y por tanto entonces estamos casi ya pues en la mitad del tiempo ordinario. Las lecturas fijadas para el tiempo ordinario por los liturgistas de la comisión nombrada por el Papa Pablo VI después de la promulgación en el Vaticano II de la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, fijó pues desarrolló el programa de nuevos leccionarios sobre todo para el tiempo ordinario, distinguiendo para el tiempo ordinario y aún para los otros tiempos litúrgicos, el Adviento, la Cuaresma, dándole más variedad a las lecturas. Lo mismo, por eso entonces se escogieron 3 esquemas de lecturas para los domingos, el ciclo A, B y C. Este año nos toca el ciclo B. Y en el ciclo B se prefiere el Evangelio de Marcos. Por eso tendremos en el día de hoy una lectura muy bonita, una especie como de paréntesis hermoso en la narración de Marcos, de la relación de Jesús con sus discípulos. Una lectura muy hermosa, les decía, del Evangelio de Marcos. Y ya el próximo domingo se interrumpirá la lectura de Marcos y empezará un inciso de unos 5 domingos en que la lectura del Evangelio se toma del cuarto Evangelio, es decir, del Evangelio de San Juan, todo lo correspondiente a la multiplicación del pan y del pescado y al discurso de Cafarnaúm. Pero todavía hoy pues seguimos con el hilo narrativo de Marcos. Las lecturas son, como para todos los domingos, 3. La primera, tomada del Antiguo Testamento, en el día de hoy, un texto del profeta Jeremías en el capítulo 23, la segunda de una carta apostólica en el día de hoy de la carta a los Efesios, y la tercera pues naturalmente del Evangelio, como les dije, del Evangelio de Marcos. La primera lectura tomada del profeta Jeremías, capítulo 23, dice así: Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño. Oráculo del Señor. Por eso así dice el Señor Dios de Israel: los pastores que pastorean a mi pueblo. Así dice el Señor Dios de Israel a los pastores que pastorean a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis, pues yo os tomaré cuentas por la maldad de vuestras acciones. Oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá, oráculo del Señor.
Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, e Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre: el Señor nuestra justicia. Les he dicho varias veces que en la mente de los que prepararon los leccionarios hubo la intención de, en alguna forma, relacionar la primera lectura tomada del Antiguo Testamento con la lectura evangélica. Como vamos a escuchar más adelantico, en la lectura evangélica, Jesús ve una gran multitud que lo busca, que atraviesan, que recorren a pie caminos para ir a encontrarlo, porque les hace falta, y Jesús, dice el texto evangélico de Marcos, se compadece de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor, por tanto, es un motivo que aparece en el texto evangélico que en el día de hoy hemos de comentar. Y por eso, basados en eso, los liturgistas del Vaticano II tomaron un texto del profeta Jeremías, donde también se habla de ovejas sin pastor. Es una crítica a los pastores de Israel, que descuidaron al rebaño que Dios les confió. El texto de Jeremías 23 está relacionado con un texto parecido de Ezequiel. En el profeta Ezequiel también se habla el discurso de los pastores. Y en ambos textos, tanto en Jeremías como en Ezequiel, si mal no recuerdo, es Ezequiel capítulo 34, algo así, donde está el discurso de los pastores, se consideran, fallidos los pastores que pastoreaban el pueblo de Israel. Probablemente este texto de Jeremías, así como el de Ezequiel, pertenecen a la época después del exilio. Sin embargo, tienen una mirada aguda sobre las circunstancias que precisamente condujeron al exilio, es decir, a la destrucción de Jerusalén, a la ruina del templo, a la dispersión de los israelitas en Babilonia, precedida por otra dispersión de las tribus del norte, cuando los asirios los arrastraron también después de destruir Israel y Samaria, los arrastraron a las naciones. Ese era el panorama, un panorama muy triste, que se cumplió en la segunda mitad del siglo VIII a.C. y también en la primera mitad del siglo VI, cuando prácticamente el gran rebaño de Dios, que era su pueblo, el pueblo de Israel, en sus dos partes, la parte norte y la parte sur, prácticamente quedaron disgregados, golpeados, arrollados por la historia. Los pastores, dice el texto, no respondieron. Probablemente el texto de Jeremías se refiere a los reyes judíos y también de soslayo a la gente del templo que, dependiendo en alguna forma del rey, eran como los que debían guiar al pueblo, pues no respondieron y el pueblo se desperdigó, no fueron capaces de cumplir las tareas que Dios les confió. Por eso dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis, pues yo os tomaré cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Os tomaré cuentas, es decir, los pastores de Israel que no guardaron el rebaño, sino que lo dispersaron, que lo expulsaron. Fíjense que se aplica a los guardianes del rebaño, la expulsión de las ovejas, que finalmente ocurrió cuando los babilonios se tomaron Jerusalén y desterraron a lo más granado de la población en 2 olas de destierro, una en el año 597, cuando Nabucodonosor llega por primera vez a Jerusalén, y otra definitiva en el año 586, cuando ya la ciudad es destruida y el templo arrasado. Los pastores son los que expulsaron el rebaño, es decir, prácticamente fueron ellos los que con sus acciones, la falta de cuidado del rebaño de Dios, los causantes de esa gran tragedia que vivió Israel. El doble horizonte de esperanza que se abre en la segunda parte del texto muestra lo que al comienzo les expliqué, que probablemente estos textos que se atribuyen o que aparecen en el libro de Jeremías fueron probablemente escritos ya cuando después del exilio
a pesar pues de esa inmensa destrucción, surge una esperanza de nueva vida para el pueblo. Jeremías no le tocó experimentarle él mismo, porque Jeremías, como supone su libro, fue llevado a Egipto por algunos de los supervivientes de la gran catástrofe, y en Egipto se perdió su huella. También Ezequiel abre esperanzas parecidas. Probablemente pues este texto de Jeremías provenga de aquella época en que después del exilio babilónico volvieron a renacer esperanzas y a otearse nuevos horizontes. Yo creo que así es como uno puede entender la segunda parte del texto que escuchamos. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Le pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá, oráculo del Señor. De modo que el horizonte de la mirada ya va, digámoslo así, más allá de la catástrofe. Dios mismo va a reunir el resto de sus ovejas de los países donde las dispersó. Es decir, el horizonte está no solamente a la dispersión ocurrida entre los judíos cuando Jerusalén fue destruida y los babilonios encabezados por Nabucodonosor propiciaron el destierro, sino también a los israelitas, los de las 10 tribus, los de Israel, cuya capital Samaria fue destruida también, y ellos expulsados. También pues para ellos vale la promesa. También los israelitas, no solamente los judíos, van a ser reunidos de todas las naciones, es decir, no solamente de Babilonia, donde llegaron, sino también de las naciones donde los llevaron los asirios, más o menos un siglo y pico antes de venir la catástrofe de Jerusalén. Dios mismo pues hará la reunión de su pueblo, de todo Israel. Dios congregará a sus ovejas y les dará pastores. Los pastores que vendrán después no serán como los que había antes, pastores que trataron mal el rebaño, que lo dejaron disgregar aún más que lo expulsaron. Este es el segundo paso en el texto de Jeremías que escuchamos. El panorama de la reconstitución del rebaño de Dios, de israelitas y judíos, a los cuales Dios pues dará pastores que realmente los cuiden, el panorama se completa en la última parte del texto, que es un texto ya, o es una parte ya, digamos, explícitamente mesiánica. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo, reinará como red prudente, se hará justicia y derecho en la tierra. Un vástago legítimo a David. David fue el gran rey de Israel. La promesa de Dios por Natán de que siempre se sentaría un descendiente suyo sobre su trono, que el trono de David pues no terminaría nunca. Aquí a David se le promete un vástago legítimo, es decir, un hijo de David que vendrá a reinar. El tema del pastoreo ya no es explícito, pero en el contexto se supone que el gran pastor que va a cuidar el rebaño, el vástago legítimo de David, es decir, el Mesías prometido, pues es el Mesías prometido, el vástago legítimo de David. Hará justicia y derecho en la tierra, en sus días se salvará Judá, e Israel habitará seguro. Es decir, las dos partes del antiguo Israel, la parte del sur, Judá, y la parte del norte, Israel. La parte del norte dispersada por los asirios, la parte del sur dispersada por los babilonios. Un vástago legítimo para David. Quizá, queridos oyentes, un acontecimiento histórico que pudo haber sido importante en la toma de esperanzas de los israelitas en el destierro fue el hecho de que el rey judío Jehoiaquín, que había sido llevado pues al destierro, en alguna forma es rehabilitado en Babilonia y es invitado a la mesa del rey. Quizá eso abrió al pueblo alguna esperanza de reconstitución. En todo caso, aquí pues la esperanza mesiánica está ya expresada, está explícitamente expresada. Un vástago legítimo de David, que reinará como rey, prudente, y hará justicia y derecho en la tierra. Y lo llamarán con este nombre, el Señor nuestra justicia. El Señor nuestra justicia. El Señor es el nombre divino
es decir, Yahvé, Adonai, como dicen los rabinos, con su restricción comprensible ante la pronunciación del nombre de Dios, nuestra justicia. Aquí evidentemente justicia equivale a salvación. Es decir, el suscitar Dios un vástago legítimo a David hace que Dios, precisamente por eso, sea el Señor Dios de Israel, sea nuestra justicia, es decir, entrañe él mismo por sus obras históricas la salvación de su pueblo. El domingo pasado, queridos oyentes, leíamos la llamada acción de gracias o bendición de la carta a los Efesios. La acción de gracias o bendición es el segundo elemento formal de las cartas, tal como se escribían o como se conservan en el Nuevo Testamento. Probablemente, como muestran algunos autores actuales, probablemente Pablo y luego la escuela paulina toman las formalidades de las cartas de las costumbres de la iglesia de Antioquía. Pablo prácticamente pues repite el esquema una y otra vez, y también la escuela paulina, representada por ejemplo en Colosenses o en Efesios, se basa, o mejor dicho, sigue las formalidades que Pablo tomó de Antioquía. Pues bien, el gran tema de la carta a los Efesios, ya les expliqué, les recuerdo un poco, la carta a los Efesios es considerada por los eruditos actuales como deuteropaulina. Se llama défteros en griego significa segundo, y está en alguna forma pues relacionado con protos es primero. Por eso distinguen las cartas paulinas en dos grupos, las llamadas protopaulinas y las deuteropaulinas. Las protopaulinas son aquellas que a la luz pues de la crítica, es decir, de los estudios críticos valederos, pienso yo, en la hora presente, y casi pues unánimemente aceptados, son las llamadas cartas reconocidas, homologúmena de Pablo. Son 7 de ellas, primera Tesalonicenses, primera Corintios, segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos. Esas son pues las llamadas homologúmena o protopaulinas, para distinguir esas primeras cartas donde Pablo directamente es el que dicta la carta con toda verosimilitud. Hay otro grupo de cartas o dos grupos de cartas que son secundariamente paulinas, entonces las llaman deuteropaulinas. Dos grupos, decía yo. El primer grupo es Colosenses, Efesios, y el segundo grupo es Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Por tanto, Efesios está emparentada con Colosenses, es una carta deuteropaulina, es decir, no es Pablo el que dicta directamente la carta, como lo hace, por ejemplo, en Romanos, o como lo hace en Primera Tesalonicenses, o como lo hace en Primera Corintios, sino que es la escuela de Pablo, tal vez un secretario encargado por Pablo, o alguien que, ese pienso yo es el caso de la carta a los Efesios, alguien que en la iglesia de Éfeso, en las iglesias del Asia Menor, quizá en Éfeso mismo, se siente con la autoridad suficiente para representar el pensamiento del apóstol, aún más para tomar o para poner el nombre del apóstol en una carta que él escribe, es decir, que el autor escribe, ponerlo como en el encabezamiento, Pablos Apóstolos, así empieza la carta. De modo que es muy probable, en mi opinión, es que esta pseudoepigrafía, es decir, estos títulos, en el fondo, pseudoepigráficos, son palabras, digamos, del estudio literario de la Biblia y de las literaturas antiguas. Pseudo significa en griego mentira, epígrafe es el título, es decir, obras con título mentiroso, pseudoepigráfico, es decir, cuando el autor que aparece en la obra no es el autor verdadero. La intención no era mentir, es decir, no era engañar a nadie, de modo que el título pseudoepigráfico es un título, digámoslo así, ambiguo, es decir, no del todo, a juicio mío, no del todo exitoso. Probablemente se trata de continuadores de la obra de Pablo en el Asia Menor, que representaban la autoridad teológica y doctrinal y eclesial de Pablo. Por tanto, para mí, y eso lo explico yo en un comentario que tengo, que escribí sobre Primera y Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses es una carta también deuteropaulina y pseudoepigráfica, donde explico yo, para mi manera de ver, la pseudoepigrafía es una manifestación muy antigua
de la conciencia cristiana de sucesión apostólica. Y precisamente porque se sentían sucesores del apóstol, por eso se atrevían a utilizar su nombre en las cartas. No con el ánimo de mentir o engañar a nadie, sino con el ánimo de representar ellos la autoridad apostólica de Pablo, que finalmente a ellos los asistía. Pienso yo que ese principio de sucesión apostólica pues aparece en las cartas pseudoepigráficas. Una de ellas pues es la deuteropaulina Efesios. Efesios, amables oyentes, es este. La Iglesia, el cristianismo, había rebasado los límites de Palestina. Jesús pues tal vez ocasionalmente los pudo rebasar alguna vez, pero después de Jesús, grupos de cristianos se sintieron impelidos al comprender la voluntad de Dios y al interpretar las palabras, la experiencia de Cristo resucitado, impelidos a superar los límites de Palestina y del judaísmo y empezar a predicar el evangelio no solamente a judíos de nacimiento y de cultura, sino también a griegos, es decir, a personas no circuncidadas que no conocían la ley de Moisés y que no la practicaban, y de esa manera llegó el evangelio, se extendió más allá de los límites del judaísmo, y de esa manera poco a poco, desde los años 40 o quizá un poco antes del año 40 y 10 años después de la muerte de Jesús, empezaron cristianos que no eran judíos de nacionalidad ni de cultura, empezaron a hacerse cristianos y fueron recibidos en el grupo de los cristianos y fueron recibidos sin obligarlos a circuncidarse antes y a cumplir las normas rituales de la ley de Moisés. Y de esa manera, fíjense, entre los no judíos, el cristianismo empezó a tener un gran éxito. Tuvo más éxito entre los no judíos que entre los judíos. Y poco a poco, a lo largo de la segunda mitad del siglo I, creció en tal forma el número de cristianos que no eran de origen judío, que se rebasó en mucho. Se duplicó, se triplicó, se cuadruplicó, es decir, se rebasó casi absolutamente el número de los judíos venidos del judaísmo. En el Asia Menor ocurrió pues ese fenómeno y Pablo estuvo allí. Más adelante también surge allí o se desarrolla allí la tradición joánica. En todo caso, Pablo y los grupos derivados de Pablo reflexionaron sobre ese acontecimiento, ese hecho que es un hecho de salvación. En la iglesia, en el grupo cristiano hay judíos de nación y paganos de nación, es decir, judíos y no judíos, se mezclan en una unidad de grupo en la iglesia, y los que vienen del judaísmo, entonces conocían las promesas de Dios, en cambio los que no vienen del judaísmo no las conocían, y a unos y otros Dios les concede por Jesucristo en su espíritu un mismo don, y los junta, y los hace ser una misma comunidad, los hace ser un mismo cuerpo. Esa es la expresión que utiliza el autor de la carta a los Efesios, siguiendo las intuiciones de Pablo. Los gentiles, es decir, ta etni, son sísoma, es decir, soma en griego significa cuerpo, sísoma es un mismo cuerpo junto con otros, es decir, con judíos que se hicieron cristianos y no judíos que hicieron cristianos, forman conjuntamente, sin distinción, un solo cuerpo. Por tanto, los gentiles, los que no son de origen judío, son sísoma con los judíos, son un solo cuerpo junto con los judíos que son cristianos. Y por tanto, entonces, las promesas de salvación y el acontecimiento de salvación vale tanto para los unos y para los otros, y ya no hay distinción. Eso de que ya no hay distinción, queridos oyentes, lo había desarrollado Pablo mucho antes, pero este autor de la carta a los Efesios, en el ambiente del Asia Menor, donde en el transcurso de la segunda parte del siglo I, en Éfeso y los alrededores, las comunidades cristianas de Éfeso, de la Odisea, de Esmirna, en fin, de todas esas ciudades de la provincia romana de Asia, cuya capital era Éfeso. Los cristianos eran muchos y la gran mayoría de ellos no eran judíos, eran gentiles. Una explicación de la palabra gentil, creo yo que viene bien en este punto del programa. Fíjense, gentiles.
La palabra latina es gens en singular, gentes en plural, de ahí viene en la palabra nuestra castellana gentes, la gente, las gentes. En latín gens significa nación, gentes, naciones. ¿Ven? Ese es el sentido. En griego, nación se dice etnos, etnos en plural, etni, etnos, etni. En latín, gens, plural, gentes. Pues bien, esa palabra, naciones, gentes en plural, latino, o etni en plural griego, la utilizaban los judíos para hablar de los no judíos. Los no judíos eran las naciones, gentes, etni. Pablo utiliza la palabra etni en griego para hablar, por tanto, de los cristianos que no son de origen judío, ellos son los gentiles. ¿Por qué? Porque provienen de las naciones, es decir, pueblos diferentes del judaísmo. Entonces, Pablo los llama etni. En latín, queridos oyentes, lo traducen en latín gentiles. Y el castellano, nuestro idioma, las traducciones eclesiásticas, el uso eclesiástico tomó sin más la palabra gentiles al castellano, como si la palabra gentiles no tuviera en castellano una acepción, digamos, distinta de la que tiene en Pablo la palabra etni. Gentiles significa entre nosotros muy amables, muy comprensivos, muy bien educados. Pues bien, cuando ustedes oigan en Pablo, lean en Pablo la palabra gentiles, no entiendan bien educados, correctos, juiciosos, no, entiendan no judíos. Esos son. Los que no son de origen judío son los gentiles. ¿Ven? Son los gentiles, los que no son de origen judío. Ese es el sentido, para que lo tengan en cuenta. Como los judíos, como quintesencia de Israel, son pues aquellos por los cuales, es decir, son los elegidos de Dios. Entonces, en relación con Dios, los judíos son aquellos que están cerca. En cambio, los gentiles no pertenecen al pueblo elegido. Por tanto, con respecto a Dios, se pueden decir o se pueden llamar los que están lejos. Ese doble adverbio, engis, significa en griego cerca, macrán significa en griego lejos. Los utiliza el autor de la carta a los Efesios para distinguir en la relación con la voluntad salvadora de Dios a judíos y gentiles. Entonces, los judíos, los que están cerca, los gentiles, los que están lejos. Pues bien, en Cristo Jesús, cuando Dios envió a su Hijo, en Cristo Jesús juntó a los que están cerca con los que están lejos, para que los de cerca y los de lejos formen o constituyan una unidad, la unidad de la nueva realidad salvadora, o salvada más bien, o a la cual se promete salvación, que finalmente lo llama el autor de la carta a los Efesios la iglesia. La iglesia es, por tanto, la reunión de los que están lejos, o los que estaban lejos, que eran los gentiles, con los que estaban cerca, que eran los judíos. A ambos, a unos y otros, los unió Dios en Cristo Jesús. Unos y otros, judíos y gentiles, son con cuerpo, es decir, forman el cuerpo. Y a unos y otros les puso Dios en Cristo Jesús una misma cabeza que es Cristo. Esta es la eclesiología, digamos, derivada de Pablo, naturalmente, pero más allá de lo que Pablo dice de la carta a los Efesios y también de la carta a los Colosenses. En las cartas de Pablo, Romanos y Corintios, que es donde emplea la imagen del cuerpo de Cristo, la imagen es esto, el cuerpo es Cristo, es decir, todo el cuerpo es Cristo, y los miembros del cuerpo completo que es Cristo somos nosotros los cristianos, que tenemos diferentes carismas de Dios. Eso lo explica en 1 Corintios Pablo en el capítulo 12. Hasta ahí Pablo, esa es la idea de Pablo, del Pablo, digamos, histórico. Después de Pablo, el autor de la carta a los Colosenses y sobre todo el autor de la carta a los Efesios, piensa las cosas más allá de Pablo. El cuerpo entero está formado por judíos y por gentiles. Los que estaban lejos, que eran los gentiles, son acercados, y los que estaban cerca son reunidos con los que estaban lejos. Y unos y otros son un mismo cuerpo, y a ese mismo cuerpo formado por unos y otros, Dios les pone una sola cabeza, que es Cristo. Una sola cabeza. Es una sola cabeza, por tanto, para el cuerpo formado por unos y otros. Ahora bien, en este texto de la carta a los Efesios que toca leer este domingo,
se explica la función de Cristo. Escuchen pues, es un texto muy hermoso, teológicamente muy profundo, pero un poco difícil. El autor de la carta, pues, que del Efesios se dirige básicamente a la gran mayoría de los cristianos de su tiempo en el Asia Menor, a los de Éfeso, los del Asia Menor en general, que eran por tanto de no judíos. Cuando eran simplemente no judíos y vivían como paganos, estaban lejos de Dios, estaban muertos por sus pecados, estaban, mejor dicho, a espaldas de Dios y sin esperanza, y sin Dios en el mundo, como dice él, en una expresión muy significativa. Pero ahora están en Cristo Jesús. Eso dice el texto. Efesios 2, 13 y 18. Ahora estáis en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es como el gran receptáculo donde Dios mete a los que antes estaban lejos. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo estáis los que antes estabais lejos, estáis cerca. En Cristo Jesús por la sangre de Cristo, es decir, todo eso lo hace Dios por la muerte de Cristo, por la sangre de Jesús. Por tanto, la mirada es a la muerte del Señor, una muerte que realmente constituye el acontecimiento salvífico por excelencia. Por la sangre de Jesús estáis ahora cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz, Irini Imón, nuestra paz. ¿Por qué nuestra? Porque el autor se considera judío, por tanto él pertenece, como Pablo, a los que estaban cerca, a los judíos. Los gentiles son los que estaban lejos. Como los gentiles que estaban lejos son vueltos o son puestos cerca por la sangre de Cristo, entonces ya quedan junto a los que estaban lejos. Entonces Él es nuestra paz. Él pacifica a los dos. Los dos estaban desunidos, judíos por un lado, gentiles por el otro, y había entre ellos odio. Los judíos y los no judíos se odiaban. Ese tema es un tema importante, histórico. Lastimosamente no tengo tiempo aquí de tratarlo en esta explicación del texto, pero es un tema que realmente merece mucha atención. Es decir, aún desde antes del cristianismo se había ido produciendo una brecha muy grande entre judíos y no judíos, una brecha muy grande en la cual fueron culpables tanto los unos como los otros, si es que podemos hablar de culpabilidad. Los judíos se habían retraído, se habían, digamos, encerrado un poco en sí mismos y se consideraban separados de los demás. La ley los separaba, porque la ley les mandaba a los judíos cosas que los otros no cumplían. Y entonces, como los otros no cumplían, los judíos los consideraban impuros. Entonces, Él es nuestra paz. Cristo Jesús es nuestra paz. Es decir, quien nos junta a los dos, a los que antes estábamos cerca y a los que antes estaban lejos y han sido puestos cerca. Nos junta a los dos. Él es nuestra paz. Aftos y Irini Imón. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa. Así dice, una sola cosa en griego. Judíos y gentiles, es decir, una sola cosa. Eran dos cosas, ahora son una sola cosa. Y oigan lo lindo de esto, y esa sola cosa, en realidad, que se vuelven judíos y gentiles cuando son juntados, en el fondo esa sola cosa es una sola persona que es Cristo. Cristo es la realidad, Él en sí mismo es la realidad que los junta a los dos. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él pues con su cuerpo, con su propio cuerpo, como es en su sangre, es con su cuerpo crucificado. Al ser crucificado, Él derribó con su propio cuerpo el muro que los separaba, a judíos y gentiles el odio, extra, se dice en griego, extra, derribó el odio, el muro que los separaba. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en Él un solo hombre nuevo. La ley era característica de los judíos. Los judíos lo tenían como un don de Dios y sabían, por tanto, qué es lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. Y como los judíos, los no judíos no la cumplían, entonces los no judíos eran impuros. No se podía juntar con ellos, ni siquiera podían tener alguna relación con ellos, ni siquiera superficial. Tomar relación con un pagano volvía a un judío impuro. No se podía ir a la casa de un pagano. Por eso cuando en el Evangelio
lástima, se me está acabando el tiempo y no he explicado el Evangelio, pero es que esto es tan interesante que no sé, que se me va la palabra explicando. Fíjense, cuando el centurión que habla el Evangelio invita a Jesús, que su criado está enfermo, Jesús le pregunta, ¿debo ir yo a tu casa? Tengo en casa un criado paralítico que sufre mucho, debo ir yo a curarlo, debo ir. Es decir, Jesús está dudando si se mete a casa de ese pagano o no. Ahí está, no podían entrar los judíos a casa de un pagano, por eso el centurión le dice, no, señor, no soy digno de que entres en mi casa, es decir, yo soy impuro, no te metas allá, dilo desde aquí lo puedes decir y mi criado quedará sano. Ese es el sentido del texto de la curación del siervo del centurión o del hijo del centurión. En fin, pero volvamos al texto. Él pues ha derribado en su cuerpo el muro que los separaba, él ha abolido la ley, jonomos, la ley, la Torah, con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear un solo hombre nuevo. Es decir, los judíos antes obligados a la Torah y los gentiles que no cumplían la Torah, ahora son juntados en Cristo, en su propio cuerpo, en Él para formar un solo hombre nuevo. El solo hombre nuevo es Cristo mismo en su cuerpo crucificado. En Él pues se reúnen unos y otros, judíos y no judíos. Son reunidos en Él y son pacificados en Él. Son juntados en Él. Hay una nueva humanidad que surge pues de la muerte de Él, cuando Él en su cuerpo crucificado, por su sangre, junta a los unos y a los otros. Y termina así el texto, voy a terminar rapidísimamente para tener tiempo del Evangelio. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz a vosotros los de lejos, es decir, a los gentiles, a los no judíos, paz también a los de cerca, es decir, a los judíos. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu, es decir, en Cristo la humanidad es una nueva humanidad. Una humanidad donde ya no hay distinción entre los que están lejos de Dios y los que están cerca de Dios, porque en Cristo Jesús todos están cerca de Dios. Él los ha acercado a todos, los ha reconciliado. En Cristo Jesús crucificado, Dios mira a la humanidad como una nueva humanidad, unificada. Esa es la tarea de la Iglesia, queridos oyentes. Esa es la tarea del cristianismo, unificar la humanidad que Dios ya unificó, haciendo la paz entre los hombres en Cristo. Y por fin llegamos al Evangelio. Me demoré mucho en las dos lecturas anteriores. Nos quedan unos minuticos para el Evangelio. Marcos 6, 30, 34. Lo voy a leer rápidamente. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una gran multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Para que entendamos el contexto, amables oyentes, recordemos un poco lo que el domingo pasado escuchamos. Jesús envía a sus 12 discípulos de dos en dos y les encarga predicar lo que él predicaba y hacer lo que él hacía, y ellos lo hacen. Les da reglas de austeridad completa, como les expliqué. Ellos van entonces y predican la conversión, curan los enfermos, ungiéndolos con aceite. Hasta ahí leímos el domingo pasado. En ese punto, Marcos introduce una especie como de inciso en su evangelio. Retrospectivamente cuenta cosas que sucedieron antes o que estaban sucediendo por el mismo tiempo, es decir, precisamente debido a lo que predica Jesús y a lo que predicaban sus discípulos, lo que hacían, la noticia llegó a Herodes, y entonces Herodes queda como confundido sin saber qué pensar. Entonces Marcos cuenta qué se decía entre la gente acerca de Jesús, y también expresa la opinión de Herodes. Y la opinión de Herodes, según Marcos, es que Jesús es como la reencarnación de Juan Bautista.
Me permito emplear esos términos porque en el fondo en la expresión del texto evangélico da para pensar que ideas supersticiosas al respecto pululaban entre la gente. Una idea muy antigua en el mundo helenista, y no solamente el helenista, sino en el mundo religioso de la humanidad, es la transmigración de las almas, y que las almas pasan de un ser a otro. Eso es en lo que se fundamenta lo que llaman la reencarnación. Pues bien, el Herodes piensa que Jesús, en alguna forma, Juan Bautista resucitó, y por tanto entonces obras o poderes prodigiosos actúan en Jesús. Es la opinión de Herodes. Es decir, en alguna forma, pues los poderes de Juan Bautista o los poderes que Jesús manifiesta son debidos a que, en alguna forma, pues Juan Bautista como que revive en él, como que resucitó. Resucitar, por tanto, en este texto significa algo así como encontrar en otra persona distinta un sujeto en el cual manifestar poderes que están más allá del alcance humano. Aquí se menciona pues en Marcos, en la opinión de Herodes, a Juan Bautista. Pues bien, queridos oyentes, esto lo aprovecha Marcos para contar la historia de la muerte de Juan Bautista. Precisamente Herodes, el que lo manda a matar, en fin, eso lo cuenta Marcos. Y de esa manera, fíjense, con estos dos pedacitos de las opiniones sobre Jesús y de la reminiscencia de cómo hizo matar cómo hizo matar Herodes a Juan Bautista, ese inciso que crea Marcos con estos dos elementos da tiempo, o al menos para el lector le da tiempo de asimilar que los discípulos de Jesús van y predican y hablan y hacen, y luego regresan. El texto del Evangelio que leímos supone que los discípulos pues cumplieron la misión que Jesús les encomendó y volvieron. ¿Ven? Lo que cuenta entre el envío y el regreso es como el espacio de tiempo que Marcos redaccionalmente encuentra para preparar al lector al regreso. Una vez que regresan los discípulos, le cuentan a Jesús todo lo que habían hecho. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo y apartado a descansar un poco, pues eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Y cuando regresan, pues había un gran ajetreo, porque Jesús tenía muchos hinchas, había mucha gente interesada en él, y ahora, cuando los discípulos habían ido pues a cumplir su misión, pues más gente había conocido la cosa, y entonces Jesús se había convertido en un polo de atracción. Y como Jesús entonces les tiene que decir eso: no, esto aquí está invivible, vámonos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Y entonces dice el texto que toman la barca, se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Estaban junto al lago, se supone, y entonces toman la barca y se van. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente los ve partir, calcula en qué dirección va la barca. Como la gente presumiblemente tienen barcas para irlos siguiendo en barca, entonces se van por la orilla y van calculando hacia qué sitio va la barca. Y corriendo, caminando por la orilla del lago, van hacia el sitio donde presumiblemente va la barca, un sitio tranquilo y apartado, decía Jesús. Y cuando llegan allá, Jesús y sus discípulos en barca encuentran que la gente ya había llegado. Se les adelantaron, de modo que Jesús y los suyos, que iban disque a descansar, no pudieron eludir la multitud. La gente estaba allí, la gente necesita a Jesús, la gente necesita a sus discípulos, la gente está ansiosa de escucharlos, la gente está ansiosa de que ellos les aporten algo. Ese es el sentido del texto. Ni para descansar tienen tiempo. Jesús no logra encontrar un sitio tranquilo y apartado para que los discípulos puedan descansar un poco después de los ajetreos de la misión. Cuando llegan allí, ya la gente está. Y escuchen pues lo que sigue. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Ovejas sin pastor. La gente no se resigna a que Jesús y sus discípulos se vayan. Toman la barca ellos para irse, para descansar un poco, pero la gente no se resigna y por tierra le van dando la vuelta al lago
hasta llegar al sitio donde Jesús se dirige con ellos. Y cuando llegan allá, pues Jesús y ellos encuentran la gente, como ovejas sin pastor, absolutamente necesitados, desperdigados. ¿Ven? Por eso, precisamente porque este es el motivo que aparece aquí en Marcos, fíjense, por eso los liturgistas, como les expliqué, escogieron como primera lectura el texto de Jeremías que explicamos antes. ¿Ven? Cuando habla Dios de los pastores de Israel y dice que los va a juzgar porque dispersaron las ovejas, porque las expulsaron, porque no las cuidaron. Aquí, pues, en el fondo Jesús aparece como el pastor que necesitan las ovejas y los discípulos aparecen como los pastores que Jesús va a enviar para reunirlas. Ven, así tan lo entiende Mateo. Fíjese, en Marcos está apenas implícito el sentido. En Mateo es mucho más explícito. En Mateo este pedacito de Marcos aparece como introducción del gran capítulo 10 de Mateo, donde aparece el sermón de los discípulos. En Mateo Jesús recorría pues las ciudades de Galilea enseñando en las sinagogas, etcétera, y la gente lo rodeaba y Jesús ve pues tiene lástima de la gente porque eran como ovejas sin pastor, dice Mateo. Y entonces dice a los discípulos otra imagen, dice: la mies es mucha, los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Es decir, los discípulos de Jesús son, según Mateo, los pastores que necesita el rebaño para ser reunido, y son los segadores que van a recoger la gran cosecha de la mies del Señor. Las espigas están maduras por el sol, necesitan quien recoja la cosecha. Los discípulos son pues pastores y segadores de la gran cosecha de Dios y del rebaño de Dios. Así Mateo. En Marcos es apenas implícito el sentido. Allí está la gente y Jesús les dice: son como ovejas sin pastor. Pero para Marcos lo importante no es que los pastores vayan a ser discípulos, sino que que los discípulos vayan a ser los pastores, sino que Jesús mismo es el pastor. Empieza a enseñarles con calma. Y en ese punto, precisamente en ese punto, aparece la multiplicación del pan y del pescado. Jesús les enseña y luego los alimenta. Ven ustedes, ese es el sentido de la narración de la multiplicación del pan y del pescado en el texto original de Marcos. ¿Qué hace un pastor con las ovejas? Pues las reúne, las alimenta, las lleva a los pastos y a las aguas. Eso hace Jesús con la inmensa multitud que parecía como ovejas sin pastor. Si ustedes buscan Evangelio de Marcos, el capítulo 6, encontrarán pues, después de este texto que toca leer este domingo, el relato de la multiplicación del pan y del pescado. Y como les dije al comienzo del programa, fíjense, los liturgistas del Vaticano II, pues sus motivos tendrían, no siguen, lamentablemente, pienso yo, con el contexto de Marcos en los domingos que vienen, sino que pasan al contexto del Evangelio de Juan. Suspenden a Marcos, amables oyentes, en su relato de la multiplicación del pan y del pescado, luego otra segunda multiplicación, la curación del sordomudo, la curación del ciego, en fin, textos bellísimos de Marcos, un texto de Marcos bellísimo de un paso del mar en que los discípulos pues son reprendidos por Jesús porque se preocupan de panes, teniendo consigo el pan en la barca. Lastimosamente pues en los domingos, en la liturgia católica actual, ningún domingo hay un texto de Marcos de este puntico que es suprimido precisamente para introducir el contexto joánico. No es que el contexto joánico no sea muy interesante, precisamente el domingo próximo empezaremos a explicarlo. Es la multiplicación del pan y del pescado en Juan, y también el discurso de Cafarnaúm en Juan, que es un monumento teológico, donde Jesús aparece pues el pan, Él es el pan en persona. Pues eso lo estudiaremos a partir del domingo próximo. No hay pues descanso para Jesús ni para los suyos, a pesar de que lo necesitan, porque la multitud está inquieta, está ansiosa, necesitan quien las guíe, quien les enseñe, quien las alimente, y desesperada la multitud, pues ni siquiera los deja descansar. Ahí está, queridos oyentes, esta reflexión de Marcos, para que ustedes la consideren, la piensen en su propio interior. Y así terminamos por hoy el programa La Palabra del Domingo.
a cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.